Bien, pues después de este pequeño parón de publicidad, volvemos con ustedes en esta noche de lunes post jornadas de exaltación del tambor y el bombo en Tobarra. Unas jornadas que se han celebrado con total éxito, creo yo que las podemos calificar por organización, por climatología, por participación. De verdad, han sido majestuosas para todas aquellas personas que les gusta el toque del tambor, para aquellas personas que son capaces de meterse en una multitud que no te deja dar ni un paso en una calle con miles de tambores y no sale con dolor de cabeza. Para todos ellos, encantadísimo, enhorabuena, felicidades, y ya nos disponemos a prepararnos para las próximas, que nos marcharemos a Andorra, Teruel, el año que viene. Como saben, siempre las jornadas de exaltación con distintas fechas, porque saben que la Semana Santa es voluble, la Semana Santa se mueve en el calendario, siempre son 15 días antes de Domingo de Ramos. Acabamos de hablar con la presidenta, con Pilar María Rodríguez de La Dolorosa, y nos ha contado, pues bueno, la visión que tiene de esta Semana Santa 2023, eso sí, pensando en un futuro, puesto que todavía no hemos llegado. Y ahora vamos a hablar también con una persona que tiene mucho que ver con la Semana Santa, aunque no sé si decir, no me atrevo a comentar que pueda el no procesionar, aunque sí sé que es cofrade, pero para no equivocarme, para no meter la pata y que sea él quien no lo diga, porque yo, si me aventuro, me puedo equivocar. Les voy a presentar ya al técnico de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Ellín y director del Museo de la Semana Santa y Tamborada, Rafael Sánchez Hortelano. Pablo Cánovas Guillén. Pablo, buenas noches, bienvenido a Televisión Ellín. Buenas noches, Penallado, y gracias por invitarme. Ahora que eres director del museo, ahora que tienes otras obligaciones, ¿procesionas en la Semana Santa de Ellín? Pues como bien dices, soy cofrade, además de varias cofradías, pero pues entre la edad, la salud y las obligaciones profesionales, pues me impiden participar de lleno en las procesiones. Lo hago desde fuera. ¿Y tamborilero eres? También en los ratos que me deja, pero sí, pues en estos últimos años, pues el Viernes Santo y sobre todo Domingo de Resurrección son los días que más toco el tambor. Claro, porque me imagino que ahora es cuanto más actividad tiene el museo y cuanto más pendiente hay que estar de él, ya no solamente por las visitas, sino por todo el trasiego de la Semana Santa que se mueve en él, ¿verdad? Claro, es que el museo se ha convertido en parte de la Semana Santa. No solamente es un sitio donde se enseña parte de nuestra Semana Santa y se custodia otra parte de ella, sino que forma parte ya indisoluble de los desfiles procesionales y de las tamboradas, de la Semana Santa en definitiva. Entonces, bueno, pues cuanto más se acercan los días de Semana Santa, pues la actividad también se intensifica y bueno, pues el culmen pues son esos días pasionales donde bueno, pues prácticamente el museo está abierto casi 24 horas. Sí. Yo quiero comenzar preguntándote, bueno, ya lo he hecho, pero en faceta, digamos, personal, pero sobre la entrevista me gustaría preguntarte, en el 2021 los ellineros, debido a la pandemia, vivimos una Semana Santa muy peculiar, convertimos a Ellín en un museo totalmente lo que era la ciudad. No sé si fueron desde 5, 6 o 7 puntos distintos que se ofrecían a los visitantes y que también me atrevo a calificar como un grandioso éxito por los movimientos y demás que vivimos. ¿Significó aquello, Pablo, un antes y un después, un punto de inflexión en la visión que los ellineros podríamos tener de un museo? Hombre, fue un momento importante para que mucha gente que no se había, por diferentes motivos, no había cruzado las puertas del museo, lo hiciera, ¿no? Pues parecía que para tener Semana Santa lo único que te cabía era pues visitar tanto el museo como las parroquias en esos momentos de pandemia y para eso sirvió. Pero yo creo que el museo realmente ha entrado en las casas de los ellineros y en los corazones de los ellineros incluso antes, ¿no? Bueno,
como hemos tenido una apertura tan extraña, porque como sabes el museo se ha ido montando poco a poco y ha estado como abierto por obra, ¿no? Y se han hecho diferentes exposiciones temporales en diferentes cuaresmas, antes de la inauguración oficial, donde ya estaba completamente la colección permanente completada. Bueno, pues la gente poco a poco se ha dado cuenta de la dimensión que tiene el museo. Y el feedback que nos ha llegado a nosotros, bueno, del visitante de fuera, es estupendo, pero a mí el que también me interesa y me gusta mucho es el hellinero y la hellinera, que se siente orgulloso de su museo y que viene un familiar o viene un amigo de fuera y lo primero que le enseña del pueblo es el museo y lo enseña con orgullo. Y eso para mí, bueno, pues también me hace sentir orgulloso del trabajo que se ha hecho en el museo, ¿no? Y yo creo que se ha conseguido un museo que es de la Semana Santa de Allín y que es un museo que sirve para enseñar nuestra Semana Santa a los de fuera, pero también es un museo de todos los sellineros. Y eso, la prueba la tienes con lo que te he dicho, ¿no? El orgullo que sienten la mayoría de los sellineros de su museo. Sí, creo que sí, porque bueno, tú sabes que nuestro trabajo lo captamos, lo vemos día a día, porque escuchamos, hablamos, y por qué no, nosotros mismos que también lo visitamos, como tú dices, con orgullo, viene un familiar, viene un amigo, viene tu familia, oye, vamos al museo, que hay que verlo. Todo esto, estos momentos que se están viviendo en el Museo de la Semana Santa de Allín, Pablo, después de tantísimos años de controversias, de líos, si podemos llamarlo de esa forma, que en un término muy allinero, y todo aquello, todos los años que ha estado sin gestionarse completo ese museo, ¿ha merecido la pena? Pues sí, tiene su parte mala, evidentemente, los retrasos. Yo un poco lo comparo un poco con mi otro hijo, que es el Tolmo de Miratea, ¿no? Y el Parque Arqueológico, sí, que también, como sabes, ha sufrido pues una historia muy larga, un proceso muy largo de creación, y por fin pues ahí está funcionando. Y siempre te sabe mal que las cosas tarden dando, pero por otro lado tiene una parte buena, que es que eso te permite reflexionar y te permite ir ajustando y conseguir al final el museo, en este caso, que quieres, ¿no? Y ver cómo fallan los otros museos y tener un museo del siglo XXI. O sea, yo creo que el Museo de Semana Santa de Allín es una consecución del pueblo de Allín, de un anhelo que tenía pues desde hace más de 40 o 50 años, donde se pusieron las primeras bases y se hablaba de ese primer museo, después de una exposición que se hizo en el convento de franciscanos. Y creo que el museo que tenemos ahora, de la idea que yo creo que tenían los sellineros en esos momentos, es un museo muy alejado de esa idea, ¿no? Pero yo creo que ha sido por mejor. ¿Te estás refiriendo a cuando el museo era llamado el Museo de la Casa del Conde? Más o menos. Sí, yo creo que el resultado final, lógicamente, no hubiese sido el que conocemos ahora. No, y además, bueno, ahora mismo nuestro museo es un museo muy moderno en cuanto a concepto. O sea, tiene un contenido claro, que es además de Semana Santa, de historia de Allín, con colecciones de arqueología, de bellas artes, de etnografía. Es un museo muy completo, pero en su conjunto es un museo moderno de cómo enseñar esas cosas y cómo el museo es como un eje vertebrador cultural de todo lo que se mueve a nivel cultural en Allín. Esa es la aspiración a la que, y en lo que estamos trabajando ahora, ¿no? En conseguir que sea realmente un museo moderno. Si nosotros hace 50 o 40, igual 50 es mucho, 40 o 35 o 40 años, cuando se hablaba de ese primer museo, hubiésemos creado un museo, pues tendríamos un museo como tienen otras localidades. Son museos muy dignos, son locales dignos, por ejemplo, Orihuela, como por ejemplo Crevillente, pero no dejan de ser un almacén de enseres que prácticamente no enseñan ni interpretan nada. La diferencia de nuestro museo respecto a otros museos más clásicos es que nuestro museo explica lo que es la Semana Santa, a través de los objetos, evidentemente, que para eso es un museo. Pero la idea es que el visitante, venga en agosto o venga en diciembre, logre entender, logre vivir un poco lo que viven los sellineros durante esos 9 días tan especiales de Semana Santa. Y eso es lo que se intenta
lo que intenta conseguir ese pequeño recorrido que se hace en la sala de Semana Santa. E intenta que la gente conozca un pequeño pellizco de nuestra historia y de nuestra cultura a través de los otros contenidos que tenemos, ¿no? Un poco que se ve la idea de qué es lo que ha sido Ellín, qué es Ellín y qué es lo que quiere ser Ellín. Sí, que se interese, porque también si se lo damos todo, claro, no nos visita la semana que viene, que es lo que pretendemos y lo que queremos. Fíjate lo que has dicho que me has sorprendido, ¿eh? Me has sorprendido. Te voy a decir, te voy a hacer la pregunta y ahí va a ir implícito la sorpresa que yo recibo. Dices que es majestuoso y que hay otros museos que puedan llegar a ser almacenes de utensilios de Semana Santa. Dos preguntas en una. En primer lugar, aquí en Ellín siempre se ha hablado de que el Museo de la Semana Santa se podía convertir en un almacén de enseres. Uh-huh. Pero es que además me has puesto como ejemplo, y permíteme, además tú que eres de aquellas tierras, me has puesto la joya de la corona, que es el Museo de Orihuela. Uh-huh. Cuando aquí en Ellín todos siempre hemos querido ir al Museo de Orihuela para decir, ¿qué es esto lo que no tengo en Ellín? Vamos a ver, no pongo en duda la calidad de los grupos escultóricos que hay en el Museo de Orihuela, ni mucho menos, ni voy a ponerme a comparar con lo de Ellín. Pero creo que los responsables del Museo de la Semana Santa de Orihuela estarán de acuerdo conmigo cuando yo digo que el Museo de Ellín es un museo del siglo XXI comparado con el Museo de Orihuela. ¿Por qué? Porque el Museo de Orihuela no deja de ser un grupo escultórico uno al lado de otro, enseñado a una altura que prácticamente no se ve a una persona normal sin subirse a una escalera o una plataforma, sí, que no está bien iluminado y que no está explicado. O sea, yo he visitado varias veces el Museo de Orihuela, la última vez creo que ha sido, no sé si este año o finales del año pasado, y la información que hay de cada grupo escultórico se limita a una cartela en la que pone el nombre del grupo escultórico, el autor y la fecha. Eso sí, está en tres idiomas, en castellano, en valenciano, sí, y en inglés. Pero ya está. Y algunos de ellos no tienen ni la imagen encima. Bueno, claro. Pero es que, además de eso, cuando yo voy a Orihuela, que yo tengo que vivir la Semana Santa de Ellín, de hecho la he vivido aquí en los últimos 25 o 30 años, yo no conozco la Semana Santa de Orihuela. Y si yo tengo que conocer de la Semana Santa de Orihuela a través de lo que veo en el museo, es que no puedo ni imaginar. No te está diciendo. No me está explicando en qué consiste la Semana Santa de Orihuela. Te pueden gustar más o no las obras, pero ahí se queda, ¿no? Efectivamente, no deja de ser pues un museo de bellas artes, no es un exposición de obras. No es un museo de Semana Santa, es un museo de bellas artes donde hay grupos escultóricos, la mayoría preciosos y que, bueno, de lo mejorcito, sí, que hay de posguerra en toda España. Pero le falta ese paso que nosotros sí creo que tenemos. ¿Te estás refiriendo a ese paso al relato con el que cuenta el Museo de Ellín entre imagen e imagen y ese discurrir tan sinuoso que tiene y que sabemos, claro, perfectamente qué es lo que quiso hacer el arquitecto, que era el camino al Calvario? Sí, claro, me refiero a la museografía que tiene nuestro museo, donde hay una línea argumental, donde hay varios niveles de lectura, hay un nivel de lectura muy básico para el que prácticamente no le interesa, hay un nivel de lectura mucho más amplio para aquel que esté interesado en un determinado aspecto, hay temas transversales que se tratan a lo largo de la exposición y es una exposición completa que además nosotros somos conscientes de las carencias que tiene y poco a poco vamos a ir completándolas. Y bueno, luego si quieres comentamos las cosas que tenemos previsto estrenar, sí, porque no nos vamos a quedar con una exposición que montamos ya, que se inauguró en marzo de 2021, y evidentemente nuestro museo siempre hemos dicho que queremos que sea un museo vivo,
que ya es un museo vivo porque está en continuo movimiento, porque forma parte, como decíamos al principio, de la Semana Santa, pero es que nuestras colecciones también tienen que ser vivas. Y ahí tiene que entrar nuestro trabajo y nuestra pelea para que la gente, cada vez que venga a un museo, tenga una experiencia nueva, no tenga la misma experiencia que ya ha tenido. Pero, Pablo, en esa andadura de los años que tú has dicho que han sido, bueno, tú lo has dicho, lo sabemos todos, que han sido bastantes años, distintas corporaciones de distinto color, y todos han llevado más o menos el mismo camino. Y lo que se disponía a ser también un almacén de enseres, como tú has dicho, de Semana Santa, ¿dónde está el impasse que lo para esos enseres y lo convierte en museo? Pues yo creo que ahí jugó un papel fundamental la comisión que se creó del Museo de Semana Santa. Sí. Se creó una comisión en la que, bueno, tuve la suerte de participar, pero participaban pues miembros de las dos asociaciones, de la Asociación de Cofradías y la Asociación de Tamborileros. Participaba Pablo Nieto como especialista en conservación y restauración. Participaban también los sacerdotes y también pues diferentes expertos en diferentes aspectos, en bellas artes, en Semana Santa, en patrimonio. Y yo creo que no se consiguió hacer lo que queríamos hacer en esa comisión, que era que hubiésemos terminado el documento del museo museográfico, pero que sí ahí salieron muy buenas ideas. Y la idea que salió fundamental es que lo que no queríamos era eso, que se convirtiera el museo en un almacén de tronos, que para eso, bueno, pues una nave del polígono puede valer. Y lo que queríamos era explicar la Semana Santa. Y con una idea que empezó llamándose La procesión va por dentro, que luego pues ha derivado a nuestro eslogan, que es una Semana Santa, dos tradiciones, o dos tradiciones, una Semana Santa, que es lo que queremos vender en ese leitmotiv fundamental que tenemos en la sala de exposición de la Sala Cero. Bueno, pues eso yo creo que fueron la base sobre la cual cimentar. Luego sí que es verdad que la decisión política de que vamos a tirar para adelante, vamos a abrir el museo, y el encargo que hubo de que por una vez se hicieron bien las cosas. El museo partió de un problema fundamental, y es que se hizo un edificio sin saber qué colecciones iba a albergar. Luego eso hemos tenido que adaptar la museografía para adaptar el museo a las colecciones reales que iba a haber, porque en principio pues sí, se suponía que iban a estar los grupos escultóricos y demás, pero nada estaba por escrito. Entonces se hizo un museo pensando en unas colecciones que nunca llegaron a estar, con lo cual se tuvo que reformar, se tuvo que hacer un proyecto museológico nuevo, un proyecto museográfico nuevo, y a partir de ahí, pues en cuanto se ha podido, pues se ha ido ejecutando, y como te decía, pues iremos mejorando y completando lo que ya para muchos se nos ha quedado viejo, aunque tenga 2 años de antigüedad. Eres técnico de patrimonio cultural, pero ¿cuál es tu formación? ¿Tu formación académica? Yo soy licenciado con grado en Historia, soy con la especialidad de Arqueología. Yo soy arqueólogo, he ejercido de arqueólogo toda mi... bueno, o casi toda mi carrera profesional. He trabajado también de diseñador gráfico, de pseudoperiodista. De periodista. Bueno, de periodista sin título, pero de periodista. Bueno, pero la labor era total. He escrito, pues he sido coordinador de muchísimas exposiciones temporales, he escrito muchísimos guiones de cine, de documentales, pues un poco lo que se suele hacer un buscavida, siempre en el ámbito del patrimonio. Y claro, al estar aquí y siempre relacionado con el Tormo, pues un poco relacionado con el patrimonio de este territorio. Ahora después, y si tú me lo permites, y ya te aviso antes de comentarlo, voy a decir tu procedencia porque sí me interesaría hacer algunas comparativas. Sí. Y lo haré con tu permiso. Sí, no diré más allá. Me estás diciendo que sí, cartagenero,
No soy cartagenero. Pues mira por dónde, que yo pensaba que venías. He tenido relación con Cartagena, pero no. Pues yo hubiese ido a buscarte tus previos a Cartagena. No, yo soy, como dicen aquí, soy de Elche, de Alicante. Como dicen aquí. O sea, que entonces eres alicantino. Soy ilicitano. No sí. Murciano, con permiso de los cartageneros. No. Lo que pasa es que en ámbito personal he tenido mucha vinculación con Cartagena, he estado viviendo en Cartagena. Y demás. Pues eso es lo que me interesa, que conoces Cartagena, y sobre eso quiero preguntarte. Sabiendo la cerrazón, y aquí que me disculpen los señineros que me escuchen, pero me meto entre ellos, y si lo digo es porque tengo conciencia de realidad. Algunos dirán, te estás equivocando, pero bueno. La cerrazón que tenemos los sellineros en algunas situaciones, y sobre todo en la Semana Santa, esa inmovilidad que hemos mostrado a lo largo de los años en Ellín, pero que parece ser, por suerte, y una prueba es el museo, que hay cierta apertura. ¿Cuándo cede? ¿Cuándo cede? Por aquello de que si el museo iba a ser un almacén de enseres, era porque muchas personas que que gestionan las cofradías y demás de la Semana Santa se negaban a participar en él porque no exponían a sus imágenes o sus tesoros, entre comillas, en el museo. ¿Cuándo cede? ¿Cuándo la apertura de los sellineros se da por hecho? Yo creo que cede totalmente cuando los sellineros ven el museo, y porque la idea que tenían ellos de museo chocan con lo que luego ven, pero lo que luego ven les gusta. Entonces, creo que se llevan una grata sorpresa cuando ven el museo y cómo se tratan los objetos en el museo y cómo se explican los objetos en el museo, y muchos cambian de opinión. Y esa es la clave. Y yo creo que y ahora mismo ya empezamos a tener problemas de espacio en el museo. Sí. Nosotros, a la hora de montar el museo, tuvimos problemas de espacio, pero porque nos sobraba el espacio, porque muchísimas piezas con las que contábamos a priori finalmente no contábamos, y ahora tenemos un problema real de espacio porque son muchos los que quieren estar presentes en el museo y no hay espacio para todo. Y de hecho vamos a tener que hacer una reestructuración de varias zonas porque nos falta espacio. ¿Y eso, en tu opinión, es positivo o negativo? Claro, positivo, muy positivo. Volvemos a lo que decía al principio. Yo creo que la gente se siente orgullosa del museo. Para mí eso es fundamental. Para mí ver que, por ejemplo, el trabajo que se hace desde el museo, que a veces queda ahí oculto, pero por ejemplo hacer una pieza del mes, sacar una ficha de una pieza del mes supone 2 o 3 días de trabajo de investigación y de prepararlo. Por ver luego que la gente comparte en sus estados de WhatsApp o en Facebook esas fichas de piezas del mes, pues te hacen tener ánimos para seguir adelante y decir, tenemos que seguir apostando por esto y seguir esforzando. ¿Por qué? Porque la gente cada vez conoce más el museo, se siente más orgulloso del museo y quiere que se hagan más cosas en el museo. Y claro que es positivo que la gente quiera estar volcada con el museo. Con todo esto que me estás contando, ¿quiere decir que el museo va a cambiar de imagen, del contenido de imagen, que esa historia que cuenta, quiere decir que es posible que la cambiéis, que intentéis, porque has hablado de un museo vivo, esa vida se la da el cambio, o qué hay que hacer para que tampoco se estanque en lo que hay? Claro, vamos a ver, una museografía de un museo, y vamos a ser claros, no puedes cambiarlas cada 5 años, porque eso cuesta mucho dinero. Sí. Pero sí que puedes hacer ciertos toques y ciertos cambios, y podemos cambiar las piezas. Y por ejemplo, en la exposición, ahora estamos hablando de Semana Santa, pero en la exposición de arqueología, ya este mes vamos a cambiar una vitrina completamente, sí, porque tenemos opción de ir Antes de terminar, y en honor a esos temas, te voy a preguntar sobre el Museo de Arqueología y demás, porque haríamos mal si no lo nombráramos. Sí, pero en Semana Santa igual. O sea, evidentemente no nos podemos plantear cambiar toda la museografía pues en unos cuantos años, pero ahora tenemos que hacer pequeños cambios. Tenemos que aprovechar la coyuntura de que
vamos a tener piezas nuevas, de que la gente, además mucha gente particular, está donando piezas al museo. Pues entonces, podemos completar la colección, podemos sustituir la colección, podemos contar cosas nuevas que no se han contado de esa colección. O sea, cambiar el museo no significa solamente cambiar todo lo que se ve, sino todo lo que hay detrás. O sea, podemos cambiar la forma de explicar las cosas o incidir en unas piezas. Hasta hace nada nadie se ha dado cuenta de la historia tan preciosa que tienen detrás los 4 ángeles de la soledad que están en el museo. Bueno, pues ya la gente, después de sacarlo como pieza del mes, la gente está preguntando qué pasa con esos ángeles. Pues seguramente vamos a meter en el circuito del museo la explicación de esos 4 ángeles, ¿no? Entonces, es ir haciendo pequeñas cosas que vayan cambiando. Se pueden cambiar los vídeos, tendremos que cambiar algún audiovisual, simplemente porque si queremos que estén representados todas las cofradías y hermandades, conforme salgan más nuevas cofradías y hermandades, tenemos que renovar esos medios audiovisuales. El vídeo del principio, que a mí me sigue encantando, pues seguramente le daremos una vuelta de tuerca y cambiaremos la forma de ponerlo y cambiaremos el vídeo, siempre con el afán pues eso, de que sea un museo vivo, de ir cambiando cosas en la medida de lo posible, ¿no? Porque también hay que pensar que tenemos un presupuesto limitado y que tampoco podemos pretender cambiar toda cambiar la museografía pues todos los años. Es imposible. ¿Hay alguna forma, tenéis alguna forma de detectar todo aquello que los visitantes piensan? ¿Alguna pequeña encuesta de la entrada o a la salida, redes sociales, etcétera, donde la gente puede dejar sus impresiones y de las cuales vosotros podáis aprender? Sí, nosotros tenemos un feedback continuo, o sea, la gente te hace sugerencias o te hace comentarios directamente. Sí. Nosotros también hacemos encuestas, aunque la gente no se dé cuenta, y esté feo que lo cuente ahora, nosotros observamos cómo se comporta la gente dentro del museo, ¿no? Y dónde se para más, dónde se para menos, qué tiempo se para en un sitio, y intentamos ajustar, ¿no? Y ahí te das cuenta pues, si tienes un texto demasiado largo o si la gente se aburre o si tienes que incidir en alguna cosa. Ese tipo de trabajo se hace normalmente. Y luego también tenemos la ayuda de las redes sociales y de Internet. Por ejemplo, los comentarios estos de Google donde te dan una valoración, pues hay, sobre todo la gente que no es de allí, es donde te suelen dejar un comentario, ¿no? Y la verdad es que creo que tenemos 4,8 de 5, que para ser un museo es una nota excelente. Y también, sobre todo, eso nos sirve para los comentarios negativos o los comentarios menos positivos, pues tener un toque de atención y decir, ojo con esto que queremos mejorar. ¿Dónde están esas 2 décimas que nos dan? No, pues que mucha gente no da 5 a nadie. Por aquello de decir siempre da un 4, ¿no? Eso es. Si te doy el 5 ya. Pero bueno, claro, si tuviéramos un 5 de 300 y pico comentarios, valoraciones que tenemos, bueno, es que ya tendríamos que retirarnos. O sea, lo normal, además, en este tipo de instituciones es que te suelen criticar, ¿no? Porque, Pablo, y luego continuamos en ese museo y una sala cuadrada totalmente, pintada las paredes de blanco, allí vacía de muebles y demás y todo eso, o no tan vacía, ¿de qué le está sirviendo al museo? Y lógicamente te estoy preguntando por la sala de exposiciones. Bueno, es que sé que está sirviendo, por ejemplo, en este mes de tener 8 o 9 mil visitas más, que es las visitas que llevamos en la exposición temporal de los otros rostros de la Pasión. En la exposición que ya he dicho en la primera parte, cuando estaba Pilar María, a aquellos sellineros que todavía no la han visitado, que se den prisa, que quedan 2 días. Sí, nada, el jueves, el jueves estamos es el último 20 día. Y es para el 23. El jueves es el último día y bueno, ha sido una exposición que nosotros ya esperábamos que iba a gustar y que la gente lo iba a visitar, pero también es verdad que nos ha desbordado un poco. ¿Ha sido la exposición más llamativa desde que existe el museo? Pues seguramente sí. Realmente es que llevamos, esta es la segunda, porque en los 3 años la idea que teníamos es que siempre la exposición temporal
producida por el propio museo más importante fuera en Cuaresma. Y hicimos bordados de pasión. Con el tema de la pandemia repetimos e hicimos bordados de pasión 2 y esta ha sido como la segunda que se ha hecho y la verdad es que creo que ha gustado bastante, que ha sido una exposición que ha requerido del esfuerzo no solamente del museo y de la concejalía, sino de todos los implicados, porque bueno, pues no todo el mundo siempre le viene bien dejar una pieza durante unos días, tener que llevarla, volverla a traer, vestirla, desvestirla. O sea, yo tengo que agradecer ahí la implicación de todas las cofradías y hermandades que han participado en la exposición, porque la predisposición ha sido desde el principio súper buena y creo que todos han quedado contentos del resultado. Nosotros simplemente nos hemos dedicado a saber cómo teníamos qué historia queríamos contar con esas piezas, ¿no? Y yo creo que a la gente le ha gustado mucho y la prueba la tienes en eso. No sé exactamente, porque no tengo los datos de este fin de semana, pero llevamos como 7.000, casi 8.000 visitas a la exposición en apenas 3 semanas y media. Entonces, o sea, eso es un número muy grande, ¿no? Es todo un éxito de exposición. Entonces, bueno, pues eso sirve para saber un poco, te indica qué es lo que quiere Jean, ¿no? Y qué tipo de exposiciones quiere y cuándo hay que hacerlas y cómo hay que hacerlas y demás. Y bueno, el año pasado tuvimos 14 exposiciones temporales en 12 meses. O sea, que eso prueba un poco... A más de una por mes. Sí, prueba un poco pues la vida que tiene el museo, también en ese aspecto de exposiciones temporales. Y bueno, hay momentos donde tenemos más visitas o menos visitas y estas exposiciones también ayudan a dinamizar y hacer que ese museo sea cada vez un museo más vivo, ¿no? Y que la gente, bueno, pues cada vez que nos visite, pues tenga algo nuevo que ver, aunque sea solamente la exposición temporal. Vuelvo un poquito atrás a la penúltima pregunta, a captar la opinión de los visitantes y demás. ¿Captáis más opiniones de gente de Jean o de gente de fuera? Pues la gente de Jean suele ser más crítica, o sea, te dice a la cara lo que o si piensa que te has equivocado. Porque te ve, claro. No utiliza las redes sociales. No, y la gente de Jean lo suele decir en el mostrador, ¿no? O sube al despacho y te comenta, oye, que he visto esto, que podéis cambiar, a ver si hacéis esto, o me gustaría que hicierais una exposición con este tema, que estaría muy bien. Sí. Y luego, a través de internet y de las redes sociales, bueno, pues sobre todo la gente de fuera. Y luego hay otro tipo de público que es el público de aficionado a la Semana Santa, que nos está visitando ahora mucho y que eso lo sabemos porque nos comentan, ¿no? Y porque es gente que escribe en foros especializados o que están especializados. O sea, que son muy entendidos. Sí. Y claro, esas opiniones para mí tienen mucho valor, porque es gente que le gusta el tema y sabe un poco del tema, o sabe mucho del tema. Y la verdad es que para nuestro regocijo, pues la inmensa mayoría, por no decir todas las opiniones, son súper positivas. O sea, evidentemente nada es perfecto y siempre te dicen, pues mira, yo aquí incidiría más, pero la opinión sobre todo es de sorpresa. O sea, la gente de fuera, sobre todo, cuando llega al museo, que muchos llegan porque es la oficina de turismo y van a buscar información y dicen, pero es que aquí hay un museo. Buscan información y se encuentran... No se esperan el museo que se van a encontrar. Un museo de 2.400 metros de exposición que para nada es lo que esperaban ver cuando vienen a ver un museo en Ellín o cuando vienen a ver qué vemos en Ellín. Entonces, es una de las cosas que más te repiten en esos comentarios o te dicen es la sorpresa que se llevan cuando atraviesan la puerta y ven esa sala tan alta, llena de enseres, y la verdad es que se sorprende muchísimo. Desde que hemos empezado la conversación estoy deseando hacerte la pregunta. A ver cómo me sale. Bueno, es muy sencilla, pero a ver cómo me sale. ¿Para cuándo una exposición
o un hecho o un momento puntual donde, y que me perdonen, como siempre, es que la Semana Santa tú sabes que hay que hablar con muchísima precaución porque pueden molestar, donde no quieren molestar, puedes hacerlo y ya pido disculpas por anticipado. Donde las verdaderas joyas de la Semana Santa por un momento se encuentren en el Museo de la Semana Santa de Jaén. Y me estoy refiriendo, lógicamente, a las imágenes de culto. Pues es cuestión de ponerse. Yo creo que tendríamos menos problemas para conseguirlo de lo que podemos pensar ahora tú y yo aquí a priori. Una dolorosa, una soledad, un Cristo yacente, nuestro Padre Jesús. A lo mejor hay que hacerlo en agosto. Lógicamente en Semana Santa sería... Claro, en Semana Santa imposible. Y en Cuaresma es más difícil. Pues a lo mejor hay que hacerlo en agosto. ¿Y eso sería posible? Me estás diciendo Se hace en muchos sitios. Me estás diciendo que no es muy difícil. No, vamos a ver. Tú sabrás, porque además yo sé que te relacionas mucho con la gente de la Semana Santa, pues me imagino que lo habrás hablado, con los curas también, lo habrás hablado con la gente del ayuntamiento, etcétera. Si te soy sincero, no lo hemos hablado, pero que yo creo que no es tan complicado. Estás viendo disposición. Sí, y que cada vez... Y volvemos a lo de antes. Como la gente ve con el cariño que se tratan las cosas en el museo, pues tienen más predisposición a dejar las cosas. Sí, aquel temor que pudiera existir de que se me va a estropear tal... Es una cuestión de plantearlo. ¿Y tú como director de ese museo, cómo te sentirías si lo lograras? Pues bien, claro, muy contento, claro. Sobre todo porque sería una exposición que no se ha hecho, pues como la que acabamos de hacer ahora. Cuando haces una cosa única y por primera vez, pues tienes el éxito asegurado. Uh-huh. Si hacemos otra cosa que sea por primera vez y única, pues vamos a tener el éxito asegurado. Y eso es estupendo para el museo. O sea, sí. No para el museo, para el pueblo de Jaén, para toda la gente. Pablo, 2-3 preguntas más de la Semana Santa. Sortearíamos las revistas que, como bien sabes, tenemos aquí para regalar a los espectadores por gentileza de las asociaciones y hablaremos un poquito sobre la otra vertiente que tiene el museo, que ya que estamos hablando de él sería interesante y un fallo nuestro en no hacerlo porque se lo merece. Hace unos días sabes que te llamé para hacerte una consulta sobre el Museo de la Semana Santa y la Tamborada. Era una espectadora que a través de las redes sociales nos escribía. Entonces, una persona, para mí, merece muchísima atención, porque ha sido una la que lo ha escrito y lo ha preguntado. Pero también yo sé que en nuestras redes sociales son miles las personas que leen lo que ahí se escribe. ¿Por qué el museo se llama Museo de la Semana Santa oficialmente? Museo de la Semana Santa Rafael Sánchez Hortelano. Los tamborileros... La Asociación de Tamborileros apretan, exigen, incluso tamborileros de a pie también lo quieren, y en un momento determinado se dijo de Museo de la Semana Santa y Tamborada Rafael Sánchez Hortelano, pero no es oficial. Bueno, pues porque el nombre oficial es por un acuerdo de pleno que del año 2004, y desde el año 2004 hasta el 2019, creo que hay 15 años que han pasado muchas cosas. ¿Cuál es la postura oficial del museo? Pues que nos da igual, porque es que para el museo la Semana Santa es procesiones y tambores, es todo. No, lo de la coletilla de tamborada pues sobra, y de hecho toda la museografía está con Museo de la Semana Santa. Sí. ¿Por qué? Porque engloba todo, y la Semana Santa, y quien visita la sala de exposición de Semana Santa se da cuenta de que todo está unido y está mezclado, y no hay una parte de tambores ni una parte de procesiones, sino que va por días, y hay días en los que los tambores toman más protagonismo que otros, y así está montada la exposición. ¿Que se llame de una forma o de otra? Pues al final yo creo que lo de MUS ha calado, porque llamar Museo de la Semana Santa o Museo de la Semana Santa y Tamborada, sí. Pues por el sonido que tiene. Y que es complicado hacer un titular periodístico por eso, solamente con ese nombre. Claro. Entonces, es muy fácil para todos, MUS. Pues creo que eso fue un acierto y que está. Y luego,
aunque nos duela a los sellineros, que sea un museo de Semana Santa es un elemento peyorativo a la hora del turismo de fuera. O sea, hay mucha gente que ve Museo de Semana Santa y ya no quiere ver el museo. Por aquella razón de que es religioso, quizás. Claro, por la connotación religiosa o por la connotación de Semana Santa. Hay mucha gente, aquí es que en Ellín nos gusta todo la Semana Santa, entonces es muy difícil encontrar a alguien que no le guste. Sí. Pero te vas a un Madrid y, bueno, pues hay que hablar claramente, es decir, Museo de Semana, ¿qué voy a ver ahí? Sí. Pues no, luego, claro, se sorprenden cuando ven que es vienen, mucho más, claro, cuando ya han venido. Sin embargo, cuando ven MUS, es el Museo de Ellín, el MUS. Vamos para allá. Bueno, y yo creo que es un tema que de cara al exterior nos ayuda. Bueno, aunque a lo mejor ahora me esté echando piedras sobre mi tejado y luego me critiquen un montón, que estoy diciendo una barbaridad y que como la Semana Santa de Ellín no hay nada. Bueno, pues seamos claros, porque la Semana Santa de Ellín no hay nada según los ellineros, pero fuera pues no tiene la misma importancia que puede tener para nosotros, y tenemos que ser así de claros. Y si estamos buscando que venga la gente de fuera, pues tenemos que buscar, sin mentir y sin engañar, pues la mejor forma, y la mejor forma yo creo que es venderlo como museo, no como museo de la Semana Santa. Pero bueno, volviendo a lo que me decías, oficialmente a nosotros el membrete, por así decirlo, oficial es Museo de la Semana Santa, y es lo que nosotros defendemos, porque toda la parte de Semana Santa del museo está pensado así, en que es una comunión, es una tradición, es compuesta por tambores y por procesión. Sí, hablando de Semana Santa es tal y como tú dices. Lo que pasa es que últimamente sabes que hay aquí una tendencia a especificar también la palabra tamborada. Pero en fin, bueno, es otra cuestión. Para ir ya casi que finalizando con el tema de la Semana Santa, del museo de Semana Santa, ¿cuánto ha ganado el museo? ¿Cuánto hemos ganado los sellineros con la vuelta a la esfera pública del salón, conocido por el Salón de Caja de Castilla-La Mancha, que ahora es Salón Fundación CCM MUS? Pues un gran alivio para el museo. El museo pues tenía problemas, o sea, mucha gente sabe la cantidad de veces que le he tenido que decir no a la gente. O sea, igual que le digo no puede ser ahora, tiene que ser más adelante, para utilizar la sala de exposición temporal como sala de exposición temporal, sí. Y tenemos el calendario cogido de todo este 2023. No hacer nada, ni charlas ni nada, porque está ocupado por la exposición. Claro, es que hay exposiciones que te permiten que sea un salón polivalente, porque si solamente están ocupadas las paredes, tú en el centro puedes hacer lo que quieras. Pero sí, hay otras exposiciones, como la que tenemos ahora montada, que no puedes utilizar el salón. Entonces, ¿dónde hacías esas charlas, ese salón de actos que no tenía el MUS, pero que sí tenía, porque sacábamos sillas, metíamos sillas? Bueno, pues ahora tenemos ese desahogo que nos viene estupendo, que además se ha adscrito al museo como su salón de actos, con lo cual eso simplifica mucho la gestión, y bueno, pues es un recurso cultural nuevo que tenemos y que tenemos que saber utilizar y aprovechar. Sí, y después del poco tiempo que lleva en funcionamiento, se ha integrado ya plenamente en los sellineros, ya sabemos dónde tenemos que ir cuando se convoca, cuando se publicita, mediante un cartel, mediante una locución o lo que sea, al lugar donde tenemos que ir. Costará, porque bueno, cuando nombras CCM, por aquello del recuerdo, sabe todo el mundo dónde está, claro. Pero claro, realmente se llama Salón de Actos del MUS, que seguramente va a tener otro nombre, ¿eh? No lo puedo decir porque... O sea, estáis en aquello, ¿no? Sí, para definirlo personalmente. Efectivamente, para distinguirlo aunque forme parte del museo, para que sepan. Pero que la gente sepa que hay un sitio que se llama A, y el museo... Claro, porque seguramente en el museo se seguirán haciendo actividades culturales en paralelo. Sí. O sea, entonces, en la sala de exposición temporal se llamará Sala de Exposición Temporal del Museo o Sala Multiusos del Museo, y aquí, bueno, en lo de la Fundación Caja Castilla-La Mancha,
hay dos salas en realidad. Hay un auditorio y hay una sala polivalente, que también le daremos un uso relacionado con el museo. Y a cada una de esas cosas le daremos un nombre para diferenciarlo. Pablo, pero bueno, al principio costará. Ya suenan nombres por ahí. Bueno, suena un nombre por ahí. Puede ser. Ya, es que esto de los secretos aquí sí, lo que entenderás que yo no te lo puedo decir porque lo anunciará quien tenga que anunciarlo. Y yo tampoco me voy a aventurar, que ya estoy cansado también a veces de que alguien no entienda cuál es nuestra función. Y tú fíjate que yo por el hecho de saberlo ya tendría que haberlo dicho, pero no hoy. Hace ya 2 semanas que me lo comentaron. Pero no, me voy a callar, ¿eh? Vale, lo voy a dejar ahí. La Semana Santa en sí, aquí ahora te haces la pregunta como crítico porque ya no hablamos de museos, ya hablamos de Semana Santa, hablamos de persona que eres, que has estado aquí en Ellín, estás en Ellín muchísimos años, pero vienes de un lugar donde las Semanas Santas están muy implantadas, son internacionales, igual que aquí en Ellín, pero yo quiero que tú me digas, si quieres, claro, las diferencias que tenemos. Por ejemplo, ¿nos podemos comparar con la Semana Santa de Cartagena? ¿Nos podemos comparar con la Semana Santa de Orihuela? Yo es que creo que no hace falta compararse. O sea, en cuanto a la grandeza, no al parecido, porque bueno, cada uno... en grandeza, por supuesto, pero vamos a ver, pero solo tienes que ver de qué Semana Santa se habla. Y lo que tenemos que tener claro es que si en algo es grande la Semana Santa de Ellín, es en esa dualidad en procesiones y tambores, y por eso es tan diferente y tan distinta. Y la Semana Santa de Cartagena pues es su marcialidad y su rectitud, y la Semana Santa de Orihuela es su imaginería y la religiosidad y la devoción popular, y la Semana Santa de Zamora es su hermetismo. Cada Semana Santa tiene su historia. Lo que tenemos que tener claro los sellineros en nuestro caso es que ese es nuestro punto, que tenemos que defender, que tenemos que conservar, que mantener, y que tenemos que pelear porque no se desvirtúe en todos los aspectos. Y una vez que tenemos eso conservado y como patrimonio inmaterial que es nuestra Semana Santa, pues tratar de venderla si es que queremos venderla, porque a lo mejor, oye, es que no queremos que venga más gente, no lo sé. Por eso, fíjate que te iba a preguntar, ¿qué piensas de aquellas personas que dicen que en Ellín ya somos muchos en Semana Santa? ¿Llevan razón? Pues yo creo que no, pero también hay que ver qué gente queremos que venga. Si es que eso lo podemos elegir. Depende cómo vendas tu fiesta. Así te va a venir una gente de un tipo o de otro. Sí, seguro. Si lo vendes como un patrimonio inmaterial, te va a venir un tipo de público que va a ser muy diferente a si lo vendes como una fiesta loca. La tamborada. Sí, o una fiesta relacionada con el alcohol, con la juerga y demás. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pero es que eso se lo plantean todas las ciudades turísticas y todas las fiestas de interés turístico. Sobre todo, y la fiesta de interés turístico internacional mucho más, porque tienen mucho más escaparate que el resto. Entonces, tenemos que aprovechar ese escaparate. Permíteme. Estamos hablando con Pablo Cánovas Guillén, es técnico de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Ellín y director del MUS. Vamos a sortear la revista, vamos a presentar la pregunta, siempre digo sortear, lo sorteamos luego. La pregunta que va a llevar a uno de vosotros, una de vosotras, a que ganéis esta revista por gentileza de la asociación, en este caso, de Peñas y Tamborileros de Ellín, con el concurso en primer plano. Os exponemos rápidamente la pregunta y para terminar con Pablo Cánovas vamos a hablar un poquito de lo que es el museo a nivel, pues de la historia que guarda de nuestra ciudad. En primer plano, la pregunta es esta. Concurso en primer plano. Patrocinado por Cruzcampo Heineken y Talleres y Neumáticos Diego López Picazo.
Pues ahí estaba esa pregunta expuesta por nuestros compañeros, que son los encargados de elegir diariamente esa pregunta, que además os conocéis la respuesta perfectamente. Pablo nos ha dicho, Pablo Cánovas, director del museo, nos ha dado una lección de cómo se maneja, de cómo se lleva, de cómo se dirige, cómo se prepara un museo como el de Jean. ¿Es cierto que es el más grande a nivel local de España? Sí, tan cierto como que tuve que hablar con el Ministerio para comprobar que ese dato era cierto. Para corroborarlo, ¿no? Claro. Sí, es el museo con la exposición permanente más mayor de titularidad municipal de toda España. Uh-huh. Bien, bueno, pues ahí quedó para lo bueno y para lo malo. Sí, ahí quedó ese detalle, lo conocimos el día de la inauguración, y desde entonces, pues Pablo, vámonos a hablar un poco de la prehistoria, si así se puede llamar, o de la historia, que no todo es prehistoria, de Jean, cómo está con los enseres que tiene de ese tema, que además te voy a preguntar por uno muy especial, y al decirte esto ya creo que te estoy poniendo en guardia de cuál va a ser. ¿Cómo estamos en ese tema en el Museo de Semana Santa? Pues bien, como estamos en un punto además súper bueno, porque bueno, nosotros por la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha y la Ley de Museos obliga que cualquier objeto arqueológico, lo encuentres donde lo encuentres, tiene que estar depositado al Museo Provincial, en este caso al Museo de Albacete. O sea, todos los proyectos de investigación que tenemos en Ellín, arqueológicos, todo el material va al Museo de Albacete. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el Museo de Albacete ya tiene una colección permanente bastante completa y tiene unos almacenes inmensos con todo ese material que no está expuesto. Entonces, nosotros podemos solicitar al Museo de Albacete que nos deje a su vez en depósito todos aquellos materiales que nosotros consideramos que son importantes para enseñar. Entonces, ahora mismo tenemos una colección bastante completa cronológicamente hablando de la arqueología de nuestro territorio, y es una colección que eso sí que está totalmente vivo, porque vamos a ir conforme como los equipos de investigación siguen trabajando todos los veranos y aparecen piezas nuevas, pues vamos a ir solicitando piezas nuevas. Ahora mismo, bueno, pues creo que no sé si a finales de este mes o principios del que viene o justo después de Semana Santa, vamos a inaugurar una vitrina nueva con todas las piezas nuevas procedentes, la mayoría del Tolmo de Minateda, de piezas que bueno, pues no están expuestas en el Museo de Albacete y que, como va a ver el público, son piezas que vale mucho la pena ver, todas de época visigoda y de época miral, de época alto medieval. Bueno, piezas casi completas que prácticamente no se han tenido que realizar restauraciones sobre ellas, y que tal cual aparecen completas van a estar en la vitrina. Como también eres arqueólogo, hay distintos puntos aquí en Ellín, en el término municipal de Ellín, que están en plena ebullición, que están descubiertos, que se está trabajando o se han trabajado, no sé en qué estado se encuentran ahora. ¿Todo aquello sigue el trabajo pendiente? Sí, es que el museo, además de una de sus funciones, es ser un centro de investigación. Entonces, a través del museo, lo que estamos haciendo es potenciando aquellos recursos, aquellos yacimientos, aquellos equipos de investigación que pueden venir aquí a trabajar. Incluso, bueno, el personal del museo participa como parte en muchos de ellos. Y he de decirte que a un nivel tan importante que, por ejemplo, el año pasado el municipio de España que más proyectos de investigación arqueológica tenía abiertos al mismo tiempo era allí, con 6 proyectos. Uh-huh. Pero es que este año vamos a repetir esos 6 y es posible que tengamos un 7º. O sea que ¿somos ricos en historia? Bueno, tenemos un territorio, que nos tenemos nuestra historia. Un territorio interesantísimo. Estamos en un cruce de caminos y tenemos una cantidad de yacimientos. Tenemos además yacimientos en los que se está interviniendo desde hace décadas, otros nuevos. Tenemos una cronología súper amplia, con lo cual prácticamente podríamos hacer una lección de toda la historia con todos los yacimientos conocidos. Y luego tenemos un municipio que
que muy rico lo que conocemos, pero mucho más rico de lo que está por conocer. O sea, hay una cantidad de yacimientos que... Todavía queda trabajo ahí. Sí, vamos. La joya de la corona, de la prehistoria, de la historia en Hellín, es algo que todos los hellineros han oído hablar, pero muy poquitos le conocen. Yo no lo conozco. Lo conozco en fotografía, lo conozco por la historia, lo conozco. El mosaico romano que se encuentra en Madrid. Eso no cabe ninguna posibilidad de que esté en Hellín. Pues mira, si vamos a seguir siendo sinceros, o sea, es prácticamente imposible. Es imposible porque cuando una pieza está en un museo y está en un almacén, bueno, pues con negociación y con persuasión, pues a lo mejor cambiaría. Pero el mosaico de los meses y las estaciones de Hellín es que está en el Museo Arqueológico Nacional, en la sala de arqueología romana, en el centro de la sala como pieza principal. Importante. Es el único mosaico que hay colocado en la sala ocupando el suelo, porque el resto están colocados en las paredes. O sea que está en un lugar preeminente, porque es una pieza muy importante. Que es en el suelo. Efectivamente. Es una pieza única, bueno, pues que no solamente en España, prácticamente en todo el Imperio Romano, es de los mosaicos más importantes del siglo III, siglo IV, de todo, prácticamente toda Europa. Hay incluso lugares en Italia que le encantaría tener un mosaico tan importante como el que hay en Madrid y que procede de la villa romana de Hellín. Sí, y bueno, y con las técnicas que conocemos hoy en día y demás, y lo bien que nos estás contando que funciona ese museo y demás, ¿por qué no una réplica? Nosotros hemos puesto, en nuestro museo tenemos una pequeña réplica. Es una réplica a escala porque el mosaico originalmente mide 8,70 por 8,70 y necesitarías prácticamente tener toda la sala de exposiciones temporales para ese mosaico. Una sala para eso. Entonces, ¿qué es lo que nos parecía a nosotros interesante que la gente de Hellín y la gente que viene a conocer Hellín se lleve? Pues que ese mosaico existe, en qué consiste ese mosaico y qué es lo que cuenta ese mosaico y cómo se encontró el mosaico y por qué está en Madrid. Y todo eso lo explicamos con un visual que está proyectado continuamente en la sala del museo y con una réplica a escala 1,75 del mosaico, donde la gente por lo menos se puede llevar una idea de lo que es. Claro, y por lo menos te explica el significado que tiene. Sí. Y luego ya, si quieres ver la pieza, pues tienes que desplazarte a Madrid. Te vas a Madrid porque, claro, las dimensiones en tu cabeza tendrías que verlas de esa forma. Ya finalizamos. Proyectos. Me has dicho al principio que habían proyectos y tal. ¿Algunos lo has dejado en el tintero? Sí, bueno... siempre con el ánimo de mejorar el museo, pues en muy breve tiempo vamos a presentar la página web, que nos ha costado muchísimo trabajo, que va a ser una página web espectacular, súper completa, en la que un poco con esa idea que tenemos de dinamizar la cultura de Hellín a través del museo, no solamente va a hablar del museo, sino que va a hablar de toda la programación cultural que van a organizar desde las instituciones o desde los particulares. O sea, va a tener un calendario en el que la gente va a poder ver esa programación de todo lo que se programa en Hellín a nivel cultural. También en muy breve espacio de tiempo vamos a presentar las audioguías, que es un complemento a la visita. Pues también se ha hecho un gran esfuerzo para tener ese recurso que va a complementar la visita, pensada en aquel que no quiera leer y que quiera darse un paseo por... Además, la audioguía va a ser una audioguía de todo el museo, no solamente de la sala de Semana Santa, sino que se va a poder recorrer todo el museo con esa ayuda interpretativa. Y otra de las cosas que presentaremos en breve es la visita virtual al museo. El museo tiene un problema fundamental y es que el momento en que más visitantes tiene es el momento en que menos piezas hay, que es en Semana Santa. La gente, pues evidentemente muchos de los enseres que hay custodiados en el museo
están participando en la Semana Santa y esos días pues están colocados en tronos. Se encuentran en el vacío, claro, en el lugar. Entonces, ¿qué hemos hecho pensando en, primero, que en esos días esas vitrinas estén llenas o por lo menos la gente sepa qué hay en cada cosa en origen? Pues va a haber una visita virtual en la que la gente va a ver imágenes de cómo están las vitrinas normalmente. Y luego esa visita virtual también se va a poder realizar a través de la página web para que la persona que esté en Estados Unidos y quiera ver nuestro museo pueda hacer un recorrido virtual, incluso pues pueda leer nuestros textos, ver nuestros visuales y pueda hacer una visita bastante completa. Pablo, y ahora ya sí que es ya el final. ¿Hemos ganado o hemos perdido los sellineros? Porque cuando todo el mundo habla de la diversificación, ya no solamente de los museos, sino de muchos conceptos, por aquello de que el turismo se mueva, esté en un sitio, esté en otro, no se estanque en un lugar y demás, porque el turismo es riqueza, el estancarlo en un lugar, pues ese lugar se queda con la economía y el otro no, y tal. ¿Ganamos o perdimos los sellineros cuando desapareció el Museo Comarcal y se convirtió en archivo? Yo creo que hemos ganado. O sea, realmente tenemos ahora mismo tenemos las mismas colecciones que estaban en el Museo Comarcal, están incluidas en este museo. Tenemos un museo más amplio, damos un servicio mayor, es decir, tenemos un horario de atención al público mucho más extenso. Pero nos falta espacio ya en algunas cosas. Claro, pues imagínate lo que hubiera pasado en el Museo Comarcal. El problema de mantener dos museos municipales en una ciudad de 30.000 habitantes como Hellín es que tienes que dejar cojeando alguno. Es decir, tienes los mismos recursos para hacer gestionar un museo o dos museos. Entonces, y cuando hablo de recursos, hablo no solamente de dinero, sino también de personal. Entonces, si tienes dos personas para abrir un museo, pues tienes que o dividir los horarios y abrir uno por la mañana y otro por la tarde, o al revés, o no sé si me explico, es complicado. Sí, perfectamente. Entonces, uno de los motivos por el cual se decidió cerrar el otro museo fue por tener, en vez de dos cosas a medias, pues una cosa bien hecha. Muy completa. Entonces se optó por eso. Yo creo, en mi opinión personal, que hemos ganado. Pero, bueno, pues imagino que habrán opiniones para todos, pero yo creo que, viéndolo con perspectiva, hemos ganado muchísimo porque damos un servicio mucho más amplio del que podríamos haber dado si tuviéramos los dos museos abiertos. Pablo, hemos estado una hora exactamente hablando del Museo de la Semana Santa. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero? Muchísimas cosas, pues no, yo cualquier otro día si quieres para otro día, ¿no? Y hablamos de lo que quieras. Pues muchísimas gracias por tu visita a Televisión Hellín esta noche. Gracias a vosotros por invitarme. Señoras y señores, que nos marchamos. Dejamos ya aquí lo que es pasión por lo nuestro de este lunes y mañana nos volvemos a ver con más temas, con más historias de Semana Santa. Buenas noches.